Aquí está mucho más claro todavía. Primera semana siempre les van a hablar, miren, ya. En la primera semana, a ver, leptospiras en sangre, miren. Después empieza a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Puede llegar hasta líquido cefalorraquídeo, ¿no? Miren los anticuerpos que no habían, ¿ah? La primera semana recién empiezan a formarse. Llegan a estar en su punto máximo a partir de la segunda recién. IgM, IgG también. Por eso el ELISA que se pide así literalmente. ELISA, IgM/IgG para leptospira. Eso es lo que se pide. ¿Por dónde? Por el Instituto Nacional de Salud, ¿no? El único lugar donde lo pueden hacer de forma garantizada. Le toman la muestra, lo mandan al INS y el INS les responde si es leptospira o no. Entonces, ¿qué cosa detectan los ELISAs? Anticuerpos. ¿Y el MAT qué cosa detectaba? El MAT detecta la presencia de la misma bacteria. ¿Ya? Y así como en dengue hay serotipos, en el caso de leptospira hay serobares, así se llama, serobares. Entonces hay varios serobar de leptospira. ¿Con qué cosa diagnosticamos el serobar? Con las microaglutinaciones, con el MAT. ¿Y con qué cosa detectamos los anticuerpos? Con el ELISA. Miren la serología, anticuerpos, no pasa nada en la primera semana. A partir de la segunda recién. ¿Ya? A partir de la segunda semana recién es mucho más claro. Y aquí está otra vez, leptospiremia y después viene leptospiuria y la fase de inmunidad, porque ya están los anticuerpos. Ese concepto tan sencillo es mandatorio para poder enfocar bien el resto del cuadro, diríamos. Bueno, estas imágenes en sentido estricto lo que nos muestran es que la leptospira, para dañar un órgano, tiene que estar presente en el órgano. O sea, no lo hace a través de toxinas, no lo hace a través de anticuerpos, lo hace por la misma invasión del tejido. Por ejemplo, si causa daño hepático es porque la leptospira se ha metido al hígado. Si causa falla renal es porque la leptospira ha invadido tejido renal. ¿Ya? Si causa una encefalitis será porque ha ingresado al tejido del sistema nervioso central. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección para casos no complicados, cuidado que se pregunta examen, doxiciclina. 7 días. 100 cada 12 horas. Nada más. Y si es un cuadro un poco más complicado, ya un cuadro más aparatoso, un cuadro que está induciendo falla renal, un cuadro más o menos más complicado, obviamente, tienen que usar de preferencia de elección penicilina G sódica a dosis altas. Bueno, acá dice 1,5 millones o 1.500.000, que es lo mismo, ¿no? Unidades cada 6 horas. Ya puede darse más incluso. Acuérdense en la sífilis, cómo se trata la sífilis terciaria, por ejemplo, la neurosífilis es 4 millones cada 4. Eso equivale a 24 millones al día. Fácilmente podrían usar una dosis similar de penicilina G. Sin embargo, ceftriaxona también es una posibilidad. Y fíjense, aquí está, dice 1 gramo cada 24, no es 2 gramos. La dosis es 1 gramo cada 24. Y en casos no severos, doxiciclina. Entonces, la leptospira interrogans es la especie más importante, la que más problemas nos va a traer. Existe otra que más o menos le sigue los pasos, que es la leptospira biflexa, ¿ya? Pero la más importante es la interrogans. ¿Ya? Hay 23 serogrupos, simplemente acuérdense grupos si quieren, y más de 200 serobares de leptospira interrogans. Entonces, ¿cómo yo diagnostico cuál de los serobares es el que me está causando daño? Con el MAT, microaglutinaciones, MAT, ¿ya? MAT para leptospira. Siempre van a escuchar el MAT para leptospira, se refiere a eso. ¿Dónde voy a pedir el MAT para leptospira? La primera semana en sangre y a partir de la segunda en orina. Se acabó. Cosa sencilla. Salud, doctor. Bien, miren estos datos interesantes. La pasteurización no las destruye. Entonces, cuidado con que hay que pasteurizar y eso nos va a garantizar. La pasteurización no destruye la leptospira. ¿Ya? Miren este dato interesante. Sobreviven hasta 100 días a menos 20 grados centígrados. Menos 20 es una temperatura sumamente baja. Eso hace que la pasteurización, que como ustedes saben, pasteurizar no es otra cosa que exponer a la bacteria a temperaturas altas e inmediatamente pasar a temperaturas muy bajas, pero puede soportar hasta 100 días mantenido a esa temperatura de menos 20 y seguir siendo viable, poder seguir causando enfermedad.
En agua salada no sobreviven, por lo tanto es falso que puedan adquirir leptospira en la playa, en el mar. ¿Dónde están las leptospiras? En aguas que no son de esta condición, lagunas, ríos, piscinas, ¿ya? Ustedes saben dónde se almacena, ¿no es cierto?, en el infectado, a nivel del túbulo renal. Entonces, literalmente, ¿qué cosa sucede? Se meten a la piscina, orinan en la piscina mientras están buceando o están nadando, y alguna persona con algún daño en la mucosa se lo lleva pues facilito, ¿ya? Ni me digan que no, ¿ah? Yo creo que aquí todos han estado en una piscina y así es que mano al pecho y reconozcan y digan la verdad. En el río es igualito, costumbre. No toleran el medio ácido. Otra vez lo mismo, tengan cuidado con el uso indiscriminado de antiácidos, con el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones, inhibidores H2. ¿Ya? Hay que tener un poquito de consideración. Esta es otra cosa interesante. En leche no sobreviven. ¿Ya? Entonces, por productos lácteos no se puede transmitir leptospira. ¿Ya? Ahí creo que nos olvidamos ese dato. En productos lácteos y fundamentalmente queso es para el caso de Brucela, ¿no? Para el caso de Brucela. En el caso de leptospira no, ¿ya? Salvo que hagan esta dilución, 1 en 20, o sea, 20 volúmenes de agua por un volumen de leche. Nadie toma una dilución así, de esa forma. Prácticamente parece agua, ¿ya? En esa dilución sí puede sobrevivir. No toleran o no pueden sobrevivir en un producto lácteo, ¿ya? Esas condiciones, acuérdense, ¿ya? Soportan temperaturas extremas, agua salada nada que ver, el medio ácido las destruye, la pasteurización nada que ver tampoco. Aquí hay muchas especies de leptospira, como están viendo aquí. Aquí la idea no es que se lo aprendan de memoria, no tendría sentido. Lo que sí tienen que ver es que hay muchas especies de leptospira que no son patógenas. Miren, no patógena, no patógena. Algunas indeterminadas no se ha llegado a saber, pero la que va a encabezar siempre es la Leptospira interrogans. ¿Ya? Leptospira interrogans es la especie más importante. ¿Ya? Más o menos este cuadro trata de mostrarnos eso, ratificarnos esa idea. ¿Qué es lo que sucedía? Animales infectados, generalmente roedores, a nivel de túbulo renal almacenan la leptospira. Por lo tanto, en orina la eliminan, leptospiuria. Eso contamina agua, suelo, puede contaminar incluso alimentos, ¿ya? Y si hay piel y mucosas expuestas, ingresa, infecta a otros animales, aquí el humano, y luego el humano pasa a estar aquí como un animal infectado, orinando en las piscinas y todo lo demás, ¿ya? Entonces esa es más o menos la forma como puede transmitirse la leptospira. Ingresa por piel y mucosas, se distribuye por todo el organismo, eso es importante. En la fase de bacteriemia, leptospiremia, se distribuye por todo el organismo. Produce una vasculitis severa, daño endotelial, ¿ya? Y cuando aparecen alteraciones a nivel del hígado, que habíamos dicho, era porque la leptospira estaba ahí. Tiene que ingresar al tejido y ahí causa el problema. Tiene tropismo no solo por el hígado, sino por el riñón, corazón y músculo esquelético. Por eso es que produce, por ejemplo, ese dolor típico, si es que han visto leptospirosis, a nivel de músculos gemelos en miembros inferiores. Tú presionas un poco y salta de dolor el paciente, causa dolor. ¿Por qué? Porque las espiroquetas se han metido ahí. Miocarditis puede causar también, falla renal, y a veces puede ocasionar falla hepática también, con ictericia del paciente. ¿Cómo se llama ese cuadro severo? Enfermedad de Weil, ¿no? La enfermedad de Weil o leptospirosis severa, ¿ya? Entonces, todo eso debido a qué cosa? No es por toxinas, no es por anticuerpos, no es por inmunocomplejos, es por presencia física, como dice aquí, en las lesiones de las mismas bacterias. ¿Ya? Te acaba de tener dos enzimas, ¿ya? Perdón, una enzima importante que le va a permitir el ingreso, ¿ya? Y movilidad como tal que se mueve, la leptospira puede avanzar, ¿ya? Y para penetrar a los tejidos, tanto hígado de predilección o si no riñón, corazón, dependiendo, esta enzima juega un papel importante, la hialuronidasa, ¿ya? Esta hialuronidasa es la que va a permitir ingresar y que la bacteria esté presente en cualquiera de esos tejidos, causando daño, obviamente. Entonces puede estar en riñón, puede estar en hígado, puede causar hemorragia, puede afectar el sistema cardiovascular, puede estar a nivel de pulmón también, ¿ya? Entonces, estas son las cosas importantes y quizás sean las cosas que les pueden preguntar también. A nivel de riñón, ¿qué cosa puede producir? Alteraciones de sedimento urinario, puede producir incluso falla renal, es una de las cosas que puede producir,
ya, falla renal. Eso es lo que se tiene que evitar. A nivel de hígado, produce, ¿qué cosa? Otras cosas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, falla hepática. ¿Qué cosa habíamos dicho? A nivel de riñón puede llegar a la insuficiencia renal aguda. Eso es lo que se tiene que tener cuidado. Hay disfunción hepatocelular acá a nivel del hígado, ictericia del paciente, ¿ya? Puede producir hemorragia debido a la disfunción endotelial que hemos comentado, ya a nivel cardiovascular, daño directo, miocarditis, ¿no? Y aquí viene una cosa importante, cuando afecta pulmón, es una cosa seria. Hay que persignarse cuando afecta pulmón. La posibilidad de letalidad, de éxito letal de la leptospira cuando afecta pulmón es cantado. Es triste, acá no lo vemos, ¿ya? Pero en otras realidades del Perú, por ejemplo, Iquitos, llega, generalmente son personas jóvenes, digamos personas de 20, 22 años, llegan caminando con cierta dificultad, dicen un poquito me estoy cansando, pero entran lúcidos a preguntarte qué es lo que tiene. Tú le tomas una placa y ves un patrón miliar que se está formando, ¿ya? ¿Y tú has estado bien? Sí, te dicen son de 3, 4 días, eso es leptospira. Sabes que es una leptospirosis pulmonar, le convences, se queda, colabora, lo internas, le das tratamiento, igual progresa y se muere. Hacen hemoptisis y terminan haciendo falla respiratoria severa, a pesar de que ingresa a ventilador, terminan falleciendo. Es temido el cuadro de leptospirosis pulmonar. ¿Ya? Es una pena, son gente joven generalmente. Es la forma más severa, ¿ya? Debido a que produce hemorragia intraalveolar. Entonces, ¿qué cosas les pueden preguntar? ¿Ya? Les podrían preguntar, por ejemplo, esto, ¿cuál es la principal causa de muerte? En pacientes, no la forma que más muerte produce, sino la principal causa de muerte en todita la leptospirosis. La insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Por eso es que se debe de evitar. ¿Ya? ¿Cuál es la principal causa de hemorragia? La disfunción endotelial, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado. ¿Cuál es el de mal pronóstico? Cuando vean eso dicen, uy, qué piña, está entrando caminando, pero ya pues ni modo, no tiene mucha chance cuando hay afectación pulmonar, la hemorragia intraalveolar. Entonces, la principal causa de muerte, insuficiencia renal aguda, podría ser fácilmente solo eso, una pregunta, ¿ya? La principal causa de hemorragia, la disfunción endotelial, y la forma clínica de leptospirosis de mal pronóstico es la hemorragia intraalveolar o hemorragia alveolar, ¿no? La que generalmente va a tener éxito letal. Son las cosas que tienen que acordarse de leptospira. ¿Ya? Lo demás ya depende de ustedes. Enfermedad bifásica hemos dicho, solamente estamos repitiendo lo que han visto en figura. Ya hay una fase séptica que es la primera semana y pasada la primera semana es la fase inmune, ¿no? Que puede durar hasta un mes más o menos. Anticuerpos ya en la fase inmune, por eso se llama inmune. Mientras que en la fase séptica la bacteria está en sangre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, esto ya lo hemos comentado. Mejor es mirarlo en figuras. Formas clínicas, hay dos posibilidades, o te produce ictericia o no. La forma anictérica, la que no produce ictericia, es la forma más común, 90% de los casos. La forma ictérica solamente en el 10% de los pacientes. ¿Ya? O sea, la forma más común no produce ictericia. Laboratorio, microaglutinaciones, MAT, lo que les decía, MAT, para leptospira. Lo piden en sangre en la primera semana y en orina a partir de la segunda. Sencillísimo. Y el ELISA, IgM, IgG que mide anticuerpos, en sangre siempre, y lo van a pedir, ¿en qué momento? A partir de la segunda semana. En la primera semana no tiene sentido, ¿ya? ¿Cómo se llama esta forma severa ictérica? Síndrome o enfermedad de Weil, ¿no? Muy bien. Roedores, como les digo, es lo más común, ¿ya? Pero el humano puede participar también. Acuérdense, túbulos renales, túbulo distal es donde se puede almacenar la leptospira. La forma pulmonar, la forma más severa, una pena, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Un patrón así medio micronodular, intersticial difuso, a predominio de bases que va a ir avanzando con éxito letal la mayoría de las veces. ¿Por qué estamos poniendo al perrito ahí al costado? Porque también afecta a animales no humanos, ¿no es cierto? ¿No? Con el mismo cuadro histérico, miren, ¿ya? Forma histérica o enfermedad de Weil. Agua contaminada generalmente. Vuelvo a decir lo mismo, si tuviéramos cuidados extremos en lo que es la parte sanitaria, seguramente que esta posibilidad sería menor. Bien, ¿cómo tratamos de forma general en personas
que no tienen cuadro muy severo, hemos dicho doxiciclina, ¿no es cierto? Pero como ustedes entenderán, la doxiciclina está contraindicada en menores de 8 años, ¿no? Por el cambio de coloración a nivel de piezas dentarias que puede ocurrir, ¿no? Con todas las tetraciclinas. Entonces, si penicilina era la elección en la otra fase, obviamente pueden usar amoxicilina, así como tal, amoxicilina nada más, ¿ya? En menores de 8 años. Aquí lo importante es el diagnóstico, la sospecha clínica, no es tanto el tratamiento es sencillísimo, ¿ya? Está al alcance de la mayoría. La forma histérica, penicilina G sódica de preferencia, ¿ya? O ceftriaxona como otra alternativa. Se habla de profilaxis con doxiciclina, 200 miligramos por día, pero a la vez una vez por semana, o sea, 2 cápsulas de 100 y repiten lo mismo a la siguiente semana y a la siguiente, en personas que potencialmente puedan exponerse. Ya saben, tómense su doxiciclina antes de ir a la piscina, por si acaso. A ver, sobre las especies de leptospirosis indica la alternativa que no corresponde, o sea, la falsa. Dice la pasteurización no es efectiva para erradicar las espiroquetas. ¿Qué opinan? ¿Verdad? ¿No es cierto? No sirve. La Leptospira interrogans sobrevive a bajas temperaturas durante tiempos prolongados. Claro que sí, sí, hasta menos 20 habíamos dicho. Muy bien. En aguas saladas, agua de mar, no logran sobrevivir. ¿Verdad también? No hay posibilidad de que existan aguas saladas. La especie Leptospira biflexa es menos agresiva en humanos en relación a la especie interrogans. También es cierto. ¿Ya? También es cierto. La principal, la que más problemas nos trae, habíamos dicho, siempre va a ser interrogans. Dice los productos lácteos son los de mayor riesgo para la infección en humanos. ¿Qué opinan? Nada que ver, ¿no es cierto? No, en productos lácteos no sobreviven, salvo que estén en diluciones de 1 en 20 y no hay ningún producto lácteo que les vendan así. La alternativa es la E. La siguiente, dice paciente varón de 45 años procedente de Lima con cuadro histérico febril. Ya está haciendo histericia, ¿no? En quien se sospecha enfermedad de Weil. ¿Ya? O sea, una leptospira severa, ¿no? Usted indicaría los siguientes exámenes para confirmar su diagnóstico. ¿Qué cosas pediríamos? Eso es lo que vamos a ver. A ver, ubiquémonos primero. La histericia no se produce de entrada, ¿no es cierto? Y es una complicación, o sea, se produce ya a los días, ¿ya? Por lo tanto, ¿pedirían microaglutinaciones en sangre? No, ¿no es cierto? Eso se pide en la primera semana. ¿Pero pedirían anticuerpos? Eso sí, ¿no es cierto o no? ¿Anticuerpos se puede pedir? Claro que sí. Cuando ya la enfermedad ha avanzado, anticuerpos ya se han formado. Por lo tanto, en sangre ya puedo pedir anticuerpos. Entonces, miren, en base a eso nada más vamos a ordenarlos. Dice MAT en sangre, o sea, microaglutinaciones en sangre. No, ¿no es cierto? Eso sería el inicio. El otro dice ELISA de captura IgG. La ELISA de captura está bien, pero IgG hasta el día que se muera va a seguir teniendo. Entonces, no nos va a servir para poder hacer el diagnóstico. El otro dice ELISA IgM. Está muy bien, pero dice en orina. Los ELISAs nunca se hacen en orina, ¿ya? Es en sangre. El otro dice MAT en orina. ¿Qué dicen? ¿Es conforme o no esa alternativa? ¿Podría ser MAT en orina? Microaglutinaciones era en sangre al inicio. Y cuando ya pasábamos a la fase leptospiúrica, sí se podía pedir en orina. Y aparte de eso dice ELISA de captura IgM, que eso sí nos daría diagnóstico reciente en sangre. ¿Qué opinan? Y el otro dice ELISA IgG en orina. Volvían a repetir orina, no tiene nada que ver. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La D, lógico. ¿Está claro? Esto es de la vida real, ¿eh? Ustedes si van a sospechar, dicen, entonces yo le pido más en orina. Alguien te dirá, ¿y por qué no en sangre? Porque eso solamente sirve en la primera semana, después ya no. ¿No? Esas cosas hay que manejar para hacer un diagnóstico correcto. Pedimos lo equivocado y nos sale negativo. 22. El examen indicado para detectar el serobar ante un caso de leptospirosis es, ¿cuál era? Pregunta examen. ¿Cuál es? ¿Con qué cosa diagnosticaban serobar? Así es, microaglutinaciones, ¿no es cierto? Porque la ELISA mide solamente anticuerpos. Siguiente. Respecto a la leptospirosis, indique la alternativa incorrecta. La principal causa de muerte de los pacientes infectados es la falla renal aguda. ¿Qué dicen? Sí, es la principal causa de muerte. La especie que más comúnmente afecta al hombre es la Leptospira interrogans. Verdad. La forma más severa y con alta tasa de letalidad es la hemorragia intraalveolar. También. La principal enzima relacionada con penetración a tejidos es la hialuronidasa. Perfecto. ¿No? Gracias a eso se mueve la leptospira porque tiene movilidad y la hialuronidasa le permite ingresar y penetrar a los tejidos. El principal mecanismo patógeno responsable de las formas severas es la producción de una endotoxina. ¿Qué opinan? No tiene que ver endotoxinas, ya hemos dicho, ni inmunocomplejos, ni producción de anticuerpos, ni nada por el estilo. El daño es directo. No puede haber una endotoxina, ¿no?
Si quiero hacer un daño a nivel de hígado, tiene que estar presente ahí la leptospira. A nivel renal lo mismo, pulmonar igual. La alternativa es lo incorrecto. Sobre la fase inmune de la leptospirosis, indicar la que no corresponde. Fase inmune, o sea, pasada la primera semana. Dice, la prueba de microaglutinaciones sérica es útil en esta etapa. ¿Sí? ¿Es útil? Entonces ya tenemos acá lo incorrecto. ¿Esa sería la alternativa o no? Claro que sí. Cuando usted está en un examen, no hay todas las anteriores y 100% seguros que una de las alternativas que están empezando a leer es falso y les piden lo incorrecto, ya pues esa es la respuesta, no se complican. Sin embargo, vamos a ver lo demás. Dice, la prueba de microaglutinaciones en orina tiene mejor rendimiento. Sí, en orina sí, porque ya estamos en la fase inmune. Los antibióticos no modifican el curso de la enfermedad durante la fase inmune. Lo que les dije es para la primera fase de preferencia los antibióticos. En esta etapa suelen manifestarse la meningitis, miocarditis, daño renal por leptospira. Sí, claro. En la segunda fase, cuando ya ha salido de sangre y se ha depositado justamente en todos los tejidos, es donde puede manifestarse ese tipo de alteraciones. Dice, el ELISA IgM en sangre tiene buen rendimiento. ¿Ya? El ELISA IgM en sangre tiene buen rendimiento. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Anticuerpos, fase inmune. ¿Hay anticuerpos en fase inmune o no? Claro que sí. ¿Anticuerpos en fase inmune? Claro que sí. En la segunda semana sí hay anticuerpos, por lo tanto el ELISA también está bien. Muy bien. Peste. ¿Tenemos peste en el Perú? Sí hay peste. ¿Es importante? Claro, es una de las enfermedades de notificación internacional junto con fiebre amarilla y cólera. Por lo tanto, no es más importante que fiebre tifoidea. ¿Ya? A ver, vamos a ir a lo concreto. Hay formas en humanos ya de peste. ¿Ya? La forma más fácil de contagiar es la vía inhalatoria, pero felizmente no es la forma clínica más común. La forma clínica más común es a nivel de ganglios, ¿no? Por eso que se llama peste bubónica, incluso forma bubones, forma ganglios, con alta concentración del agente infectante, ¿ya? Normalmente reservorios son roedores, ratas de cloaca generalmente, y que puede transmitirse pues lastimosamente entre otros animales al humano también, ¿ya? Vamos a tratar de ser más específicos, por ejemplo acá, ¿ya? Esta figura que ven no es broma, ya, bueno, años atrás obviamente, los entre comillas médicos que investigaban a los pacientes con peste se cubrían así para evitar tener contacto. Claro, suena ridículo, pero bueno, eso era. Y al final estaban haciendo algo importante, ¿no? Estaban aislándose, hacían aislamiento por contacto. Puede haber varios síndromes, siempre asociado a la presencia de roedores, acuérdense. El síndrome bubónico, que es el más común, ¿ya? Linfadenopatías dolorosas con fiebre, ¿ya? Puede haber una forma séptica, ¿ya? Que no es otra cosa que la sepsis que ustedes conocen, fiebre, hipotensión, ¿no? Taquicardia, ¿ya? La fase neumónica es la más temida, ¿por qué? Porque es fácil de contagiarse, ¿ya? En el último brote que ha habido hace 3 años o 2 años creo en la zona norte, ha habido un futuro colega nuestro que lastimosamente ha fallecido, era un interno que por estar atendiendo la peste inhaló y se murió, así de simple, ¿ya? Y en el Perú, ¿cómo solucionan eso? Héroe, ¿no? Y se acabó. Nadie hace nada mal, ¿no? Ojalá que eso cambie alguna vez. Hay una forma faringia que, bueno, más o menos es un correlativo, podría ser la de la forma respiratoria, y hay una forma meningia también, ¿ya? Hay una forma meningia. Acuérdense, son las formas. La forma más común es la bubónica, ¿ya? La que más problemas nos puede traer en una epidemia es la forma neumónica. ¿Ya? Si la forma bubónica es lo más común, ya hemos dicho, son adenopatías dolorosas, ya con alta carga del agente etiológico, ya puede haber a nivel inguinal, a nivel axilar, a nivel cervical, en general en cualquier cadena ganglionar se puede presentar, puede fistulizar espontáneamente, hay que tener cuidado, y el gran problema es que una persona que adquiera de una de las formas puede desarrollar intrínsecamente la forma pulmonar, es decir, de repente yo manipulando una herida de este tipo puedo infectarme y yo desarrollar la forma pulmonar, y al desarrollar la forma pulmonar puedo contagiar, es obvio, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, es una situación, por eso es que una de las enfermedades sujetas a vigilancia al Código Sanitario Internacional, ¿no?
Bien, son parásitos que se pueden teñir, o perdón, bacterias que se pueden teñir con Gram, ¿ya? Este, tiene una tinción bipolar, le llaman, porque justamente en los extremos se tiñen más de la bacteria. Hay una figura que se ve mejor, creo que es, bueno, en las siguientes láminas está, vamos a regresar. O sea, en los extremos de la bacteria tienden a teñirse mejor, ya acá más o menos como está queriendo separarse, pero se va a ver mejor en una siguiente. Ya, puede haber lesiones en piel de este tipo, ya, lesiones equimóticas que parecieran de causa etiológica diferente, ya, pero en una situación de epidemia de peste, todo lo que parece tiene que ser y hay que recibir tratamiento. El tratamiento es en base a aminoglucósidos, ya, nunca cefalosporinas de tercera ni betalactámicos, no sirve, pierden el tiempo, ya, aminoglucósidos. Y entre los aminoglucósidos, estreptomicina va a la cabeza, ya, estreptomicina va a la cabeza. ¿Qué más? Si fuera la forma pulmonar, saben que aminoglucósidos no llega fácil a tejido pulmonar, entonces se puede asociar a una quinolona respiratoria, o sea, levofloxacino, por ejemplo, ¿ya? Pero a nivel de sangre sí funcionan muy bien los aminoglucósidos. Entonces también afecta tanto a animales como humanos, Yersinia pestis, aquí sí se ve clarito la tinción bipolar, ¿ven? Bipolar porque en los extremos se tiñe más, ¿no? Cocobacilo gran negativo, tinción bipolar. Aquí está nuestro amigazo, ¿no? La pulga de la rata, la responsable de la transmisión inicial, porque ya hemos dicho, si es pulmonar se transmite por vía respiratoria, ¿ya? La pulga de la rata la transmite. Lo que sucede es que cuando empieza a ingerir sangre infectada, hay un mecanismo interesante llamado mecanismo de bloqueo en esas pulgas. ¿Ya? Lo que sucede es que este mecanismo de bloqueo hace de que literalmente, como su nombre lo está indicando, se bloquea el tránsito, digamos, por su tubo digestivo. Sin embargo, eso le genera más apetito, entre comillas, entonces empieza a ingerir más y más sangre, hasta que en algún momento puede, en el momento de picar, puede regurgitar, ¿ya? Y así transmitir, ¿ya? Porque transmite en el momento de picar, no transmite en el momento de defecar, digamos, si queremos darle un nombre. No es como en el caso del Chagas, ¿ya? Entonces, si no habría ese fenómeno de bloqueo, no habría problema, ¿no? Porque se lleva la sangre y simplemente transita, ¿ya? Lastimosamente regurgita y en ese momento puede traernos problemas. Ese fenómeno se llama como bloqueo y por algún motivo en especial se ha relacionado cuando hay bajas en las temperaturas ambientales, ¿ya? Sitios de hacinamiento y etcétera, donde baja la temperatura, ¿ya? Y esta Xenopsila cheopis o pulga de la rata es la que nos va a transmitir. ¿Por qué hay esta figurita acá? Porque se ha usado como elemento de bioterrorismo también, ¿no? Qué lástima, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ya? Elemento de bioterrorismo, para la forma pulmonar se sobreentiende, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Este fenómeno de bloqueo es importante. Bubónica, la forma más común, no se olviden, ¿ya? Figuras más reales. Puede haber una forma pulmonar, se trata siempre con aminoglucósidos, estreptomicina a la cabeza. Levofloxacino puede colaborar, pero no suspender nunca la estreptomicina cuando se trata de formas pulmonares, porque llega mejor a tejido pulmonar. Diagnóstico, ya, el diagnóstico tiene que ser presuntivo, obviamente. Nunca se va a presentar casos de peste de forma aislada, siempre viene en brote. Y cuando viene en brote, todo caso que parezca tiene que ser hasta que se muestre lo contrario, ¿ya? Inmunofluorescencia indirecta se puede hacer, inmunofluorescencia directa, ¿ya? Es una de las formas para hacer diagnóstico. Se puede cultivar también, ¿ya? Y aquí viene de repente lo que quiero que se den cuenta para que hagan mnemotecnia. En el caso del VIH, y eso ya lo hemos comentado, el screening era con ELISA, ¿no es cierto? Y se confirmaba con inmunofluorescencia. Eso es lo que más teníamos en nuestro medio. Claro, el Western blot es lo mandatorio, pero en nuestro medio usamos inmunofluorescencia como prueba confirmatoria. Aquí es a lo revés. El diagnóstico presuntivo es con inmunofluorescencia y el confirmatorio es con ELISA, ¿ya? Ese dato pequeño, agréguenlo a lo que ya conoce. O sea, es a lo inverso de lo que sucede con el VIH. Miren, sin tratamiento 50% de letalidad.
de cada 2 personas que les dé, uno se va a morir necesariamente si no tiene tratamiento. Y estamos hablando de la forma bubónica, ¿ya? Si es en la forma respiratoria, eso es mucho más todavía. Ahí casi 100% de letalidad, aún con tratamiento, eso es lo peor. De elección siempre streptomicina, ¿ya? Aquí más que las dosis tiene que acordarse el fármaco. Sin embargo, se podría usar también gentamicina, ¿ya? Pero streptomicina a la cabeza. Eso es lo que tienen que tratar de usar siempre. Hay alternativas, ninguna alternativa puede reemplazar al aminoglucósido. Sin embargo, lo que ya no es ni siquiera alternativa es lo que están viendo. Todo lo que sea beta-lactámicos o macrólidos, ¿ya? Nada de ceftriaxona, nada de ceftazidima, imipenem, no sirve, ¿ya? Aminoglucósidos, ¿ya? Aminoglucósidos. Y funciona mucho mejor todavía si es la forma séptica, porque como está en sangre, la streptomicina ustedes lo administran, funciona muy bien a nivel sanguíneo, ¿ya?